Hermanos, en 2 Timoteo 3, versículo 16, quizás antes de empezar todo el tema que quiero explicar en esta mañana, que tiene que ver con lo siguiente. Noten ahí, dice aclaraciones sobre el gobierno plural de ancianos. Voy a hacer un alto a la serie de Hebreos para aclarar algunas cosas que creo que son necesarias. Noten aquí en 2 Timoteo, solamente como introducción, nunca tenemos que perder la perspectiva de que la palabra del Señor, la Escritura, es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Qué más dice el texto? Para redarguir. Redarguir significa refutar, corregir el error. Para corregir, ¿cierto? Que es un sinónimo. Y después dice para instruir en justicia. La palabra del Señor no solamente es algo, diría yo, que para muchas personas quizás es algo simplemente terapéutico, algunos consejos sabios. No, la palabra de Dios es la palabra justamente, hermanos, de un Dios santo, de un Dios que requiere orden. Por eso la palabra nos exhorta, nos enseña y también nos corrige. Y en esta mañana quiero también, quizás también este tema tiene que ver con esto, con corregir algunas ideas importantes que son necesarias. ¿Por qué razón? Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, los primeros versículos. ¿Por qué razón es necesario de repente exhortar la palabra del Señor, corregir un pensamiento, ¿cierto? O prever situaciones que son importantes y necesarias? Dice Pablo a los hermanos de Éfeso, que eran un grupo de iglesias: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Noten, y esto es para todos los creyentes. No hay aquí nadie que se escape de ello, ni siquiera el que está predicando. Para nada, todos estamos incluidos. Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Noten, ¿cuáles son las características de ese andar? Con toda humildad y mansedumbre, preciosa palabra aquí, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y noten el versículo 3, ser rápido ¿en qué? ¿En criticar? ¿En comentar algo? ¿En repetir una murmuración? No, noten, dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de las hostilidades. No, en el vínculo de la paz. La palabra nos ayuda a exhortarnos, a corregir pensamiento, pero también nos ayuda a entender que si en algo debemos ser rápidos, ¿es en qué? En guardar la unidad. Hermano, qué difícil es lograr la unidad en una iglesia. No el uniformismo, que es otra cosa, sino todos ustedes estarían vestidos de la misma forma, hablarían lo mismo, creerían en todos los sentidos lo mismo. No, somos todos diferentes, tenemos una mirada muchas veces diferente de las cosas. Pero si hay algo que debemos cuidar es la unidad, como dice Pablo aquí, ¿cierto?, del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿por qué quiero aclarar este tema, el gobierno plural de ancianos, un poquito? Seguramente para muchos es quizás algo nuevo esto de el gobierno plural de ancianos. Déjenme comentar algunas cosas que son importantes o introductorias. La unidad de la iglesia puede ser perturbada por un mal entendimiento de la doctrina. Por eso es que es importante que desde el púlpito, no solamente, hermanos, quizás desde el púlpito, sino en todas las instancias que tenemos, la palabra de Dios sea enseñada y explicada y clarificada también. Dice, ¿cierto?, lo siguiente: la unidad de la iglesia puede ser perturbada por un mal entendimiento de la doctrina y no necesitamos estar frente de una avalancha de críticas. Basta un pequeño foco, muchas veces, ¿cierto?, de incomodidad o de queja o de crítica o aún de murmuración para que se produzca un incendio, ¿cierto?, y la cosa, ¿cierto?, ya después sea incontrolable. Ya usted sabe lo que está pasando, ¿cierto?, ahí en Viña del Mar. Algo muy triste, por supuesto. ¿Cuántas familias han perdido sus hogares, sus casas? ¿Y cómo comenzó todo? Con una llama, ¿cierto? Intencional, al parecer, pero sea como sea, muchas veces por una llama pequeña. Ahora, hermanos, esta es la razón por la que es necesario clarificar aquello que potencialmente puede socavar la unidad de la iglesia, y por eso de vez en cuando la iglesia uno tiene que exhortar a los creyentes justamente a guardar la unidad. Ahora, y más aún, cuando el honor que implica ser llamado a una posición de honra
como lo es ser anciano o ser pastor también, a veces puede ser mal entendido. Una segunda cosa, hermanos, por supuesto, cuando existen cuestionamientos hacia una persona puntual, por ejemplo, del liderazgo, ya sea el pastor o algún anciano, quien son lo mismo, se debe pasar por alto. No se debe pasar por alto, por supuesto. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 5:17, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Por eso es importante entender que el pastor ni los ancianos, nadie está, ¿cierto?, exento de caer en pecado, de cometer errores. Pero noten aquí lo interesante. ¿Por qué se hace este énfasis? Pablo dice a Timoteo, cuidado, Timoteo, no escuches cualquier acusación, no escuches cualquier queja. Dice, contra un anciano, no admitas acusación, a menos que haya evidencia fotográfica. Eso es lo que está diciendo. No lo malentiendan, es una metáfora, ¿cierto? A menos que sea por 1 o 2 testigos. Con la excepción que sugiere este versículo, el texto griego señala, contra una acción no admitas categoría. Esa es la palabra griega, categoría. Y habitualmente nosotros tendemos a categorizar a las personas. ¿Sí o no? No, esta persona es así, esta persona es así. Y el texto interesante usa este término, y de hecho este término es un poco más fuerte porque tiene que ver con procedimientos judiciales. Hablar, ¿cierto?, en contra de una persona delante de un tribunal público o un tribunal justamente donde hay jueces. Aunque esto no está sucediendo en medio nuestro, hermano, para que los aclare y no se asusten, no es que estemos teniendo ese tipo de problemas, no. Pero no debemos esperar, obviamente, para que eso ocurra. Debemos, obviamente, primero, antes ver, observar, y como veremos, una tarea principal también del liderazgo es observar, prever situaciones. Esto no está ocurriendo en nuestro medio, hermanos, pero sospecho que muchas veces tenemos una visión distorsionada de quién debería ser un anciano. Por eso quiero esta mañana clarificar estos aspectos que son necesarios. Por supuesto, cuando un líder está en pecado flagrante, eso merece sanción, incluso a veces el retiro de su función como anciano. Tristemente en la historia de la iglesia, interna también de nuestras iglesias, eso ha sucedido. Aún pastores han tenido que dejar el ministerio porque han pecado o no han cumplido con sus deberes. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos que tener un equilibrio en esto y aprender a discernir lo que Dios busca con respecto a nuestras expectativas. Porque muchas veces usted y yo podemos tener expectativas demasiado altas con respecto a quién debe ser un líder, o también expectativas simplemente humanas que no cubren todo el sentido de lo que la Biblia señala. Algunas preguntas, hermanos, que nos ayudan a entender y introducirnos en el tema. ¿Qué es el gobierno plural de ancianos? Seguramente alguno de ustedes estará preguntándose, ¿cómo es esto de un gobierno plural de ancianos? ¿Cuál es la tarea de un anciano? ¿Es diferente un anciano a un pastor? La palabra en 1 Timoteo 3 dice, si alguno anhela, ¿se acuerda? Obispado. ¿Será que el obispo es algo más grande que el pastor? ¿Por qué no tenemos obispo entre nosotros? Enseña en el Nuevo Testamento que todos los ancianos deben ser ancianos docentes, o sea, expositores de la palabra, o que todos deben estar aquí. Aún más, que todos deben enseñar solo en el púlpito. Muchas veces relacionamos lo visible y decimos, sí, él es un anciano, porque es visible. Y no necesariamente eso es así. La tendencia claramente revela que las personas tienden a ver el ministerio solo como un sinónimo de estar visible. O sea, acá, como yo estoy frente a ustedes. Curioso es el hecho de que con habitualidad Dios llama al ministerio a personas que nosotros, hermanos, no consideraríamos capacitadas, pero Dios no es como nosotros. Aarón tenía muchas capacidades y aún más que Moisés, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el problema de Moisés? ¿Cómo era él? Tartamudo, ¿cierto? Imagínense él exponiendo ahí, era algo tan difícil para él. Pero Aarón era mucho más capacitado para eso. ¿Pero a quién eligió Dios? A Moisés. El mismo caso de David. Uno podría decir, ¿cómo puede ser posible que el texto diga, David es conforme a mi corazón, pero cometió tremendos pecados? ¿Qué hay en David que no había en otro? ¿Se acuerda de Pablo, un perseguidor de la iglesia?
Seguramente nosotros lo hubiéramos descalificado de buenas a primeras. No, él no sirve porque ha sido un perseguidor de la iglesia. Pero ¿a quién escogió Dios? Por eso es que Dios ve, hermanos, las cosas que nosotros no vemos. Y es importante que nosotros vayamos adquiriendo y conociendo más a Dios. Como dice el dicho, dime con quién andas. Siempre las mamás nos decían, ten cuidado, no te juntes con él, con él. ¿Qué pasa si pasas tiempo con el Señor? Te vas a parecer al Señor. Vas a pensar más como el Señor. Ahora, hermanos, como dije, Dios a veces mira a personas como que nosotros jamás miraríamos. Y hace años aprendí esto de un predicador que me llamó mucho la atención. Este predicador comentaba en una ocasión que estaba ayudando a un futuro líder de su iglesia y pasó a predicar y la predicación fue terrible porque metió en el arca a Moisés, ¿cierto? No sé, en las tablas de la ley puso a Abraham y quedó un enredo tremendo. Y comentaba él que mientras él va bajando del púlpito, ¿cierto? Las dos diabolisas o diaconisas, le llama a él, venían, pero derechito a donde él para hacerlo pedazo por lo que había hecho. Y por supuesto era un tremendo error, y a lo mejor necesitó un poco más de práctica. Pero ¿qué veía ese pastor en él? ¿Saben qué es lo que hace Dios con nosotros? Muchas veces nos llama a trabajar para Él, pero ve lo que podemos llegar a ser, no lo que somos a veces. Y eso tiene que ver con la gracia, mirar lo que tú puedes llegar a ser. La experiencia del pastor Teodoro es bien interesante en eso, y en especial con uno de los pastores que él, en cierto sentido, influyó mucho. Nadie daba un peso, como se dice chilenamente, por él. Y en el día de hoy, ese hombre de Dios es el pastor Claudio. Yo recuerdo muy bien a mis 14 años verlo en la iglesia y de repente subió al púlpito y tenía un don tremendo, pero nadie daba un peso por él. ¿Por qué? Porque a veces Dios mira de una manera muy diferente a como nosotros podemos mirar. Ahora, a continuación, hermanos, y por medio de 5 puntos deseo clarificar lo que implica ser anciano en una iglesia y lo que nosotros deberíamos pensar y entender, y por supuesto también poder asimilar también para nuestro conocimiento doctrinal. Sin embargo, déjenme orar nuevamente para que el Señor nos guíe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que ella nos corrige, nos redarguye y también nos instruye a un estándar que todos necesitamos, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Señor, ayúdanos esta mañana a entender el consejo de tu palabra y a adquirir conocimiento, no para inflar nuestras mentes, sino para que nuestro racionamiento, Señor, pueda ser perfecto, pueda ser correcto, nuestra racionalización del tema, y así también nuestra práctica también se vea también influenciada por un concepto correcto de tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Notemos entonces lo primero que quiero ver con ustedes, esta cuestión de los ancianos y su pluralidad. Noten esta imagen. Esta imagen revela algo que por años se ha hecho incluso en nuestro contexto. Desde que yo soy pequeño, hijo de pastor Teodoro, he visto este modelo de manera continua. ¿Y cuál es el modelo? Y seguramente si usted viene de otro trasfondo puede que esto sea muy familiar. El pastor está a la cabeza y los ancianos son una especie de ayudantes o una especie de monaguillos, ¿cierto? Como son en el contexto de la Iglesia Católica, pero no son tan iluminados como el pastor. Y de hecho, automáticamente aquí se sugiere un modelo piramidal. Yo no quiero que venga el anciano a orar por mí, yo quiero que venga el pastor. ¿Lo ha escuchado alguna vez eso? ¿Por qué razón se piensa eso? Porque se piensa que el pastor está en un estatus diferente, espiritualmente hablando, y que la oración del pastor quizás es más poderosa que la de un anciano. Y por años, insisto hermano, este modelo fue practicado en nuestro contexto. Un modelo piramidal medio solapado, porque históricamente nosotros hemos creído en un modelo congregacional en donde hay un grupo de ancianos que gobierna la iglesia junto al pastor y también la iglesia tiene su participación. Pero este no es el modelo, hermanos, del Nuevo Testamento. Los ancianos no son ayudantes del pastor, ¿cierto? Como hay un maestro de carpintería y tiene un ayudante. Vamos a ver esto porque es muy importante. 3 conceptos que se ven en el Nuevo Testamento con respecto a los ancianos. La palabra presbíteros o presbúteros,
¿cierto? De ahí viene el concepto de presbiteriano y también el modelo presbiteriano también, en cierto sentido, de cómo ellos se gobiernan. ¿Por qué? Detrás de esta palabra está el concepto de anciano, que habla de una persona con experiencia, con honor, ¿cierto? Y también con una experiencia no solamente de vida, sino en las cosas espirituales. Presbíteros. La otra palabra que habitualmente se usa es poimen para referirse a un pastor. Y poimen, ¿cierto? Tiene la idea de alguien justamente que apacienta las ovejas, que cuida las ovejas. De ahí la traducción de pastor. Pero también hay otra palabra que se llama episcope, o de donde surge la palabra episcopos. Y de ahí viene la palabra obispo. La Iglesia Católica tiene obispos, pero en un escalafón diferente, ¿cierto?, al clérigo o al laicado. Pero estos tres conceptos, hermanos, estos tres términos son y se refieren a una misma persona, sin embargo, también tienen una distinción. Notemos, por ejemplo, Hechos 14:23. Vaya ahí, por favor. Hechos 14:23. Entendiendo primero la pluralidad de ancianos, cómo eran gobernadas las iglesias en el Nuevo Testamento. Por un solo pastor, los demás eran ayudantes. Vamos a ver ahí, lo tienen ahí, ¿cierto? Y constituyeron presbíteros, esa es la palabra, en cada iglesia. Noten, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muchos otros pasajes hablan de este concepto, de este patrón. Dice, y constituyeron un anciano para cada iglesia. Eso nos dice el texto. ¿Cómo dice? Plural. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Está implícito que, ¿cuántos ancianos habían en una iglesia? Al menos más de uno. Notemos, por favor, Santiago 5:14, otro pasaje importante, Santiago 5:14, para que usted vaya revisando el texto y diga, a ver, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Esto está en la Biblia? Por eso es importante que usted traiga su Biblia, la abra, la subraye, la raye, ¿cierto? Y pueda tomar nota también. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame al pastor de la iglesia, ¿cierto? ¿Eso dice o no? ¿Cómo dice su Biblia? Oh, mire qué interesante, ahí está. Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite caliente, no dice eso, perdón, con aceite, dependiendo del hermano, ¿cierto? No, aceite en el nombre del Señor. ¿Cuántos ancianos hay en la iglesia? No dice un número, pero note el plural. Vuelvo a insistir, llame a los ancianos, concepto, presbíteros. ¿Cuántos presbíteros había en una iglesia? Más de uno, ya eso lo estamos viendo. Noten 1 Pedro 5:1, si quieren buscarlo también para que lo constaten. 1 Pedro 5:1, parte de la cita que se leyó al principio. Pedro está escribiendo, y noten qué interesante. Ruego a los ancianos, no al anciano, plural, a los ancianos presbíteros que están entre vosotros, y Pedro también dice que él es un anciano, un presbítero, a pesar de que Pedro, aparte de ser presbítero, ¿qué era? ¿Qué era él? Apóstol, ¿cierto? Y dice, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Noten, ruego a los ancianos. Por eso entendemos, ¿cierto?, que en el Nuevo Testamento las iglesias son gobernadas no por una persona y por ayudantes que están mucho más abajo, no, es por una pluralidad de ¿qué? Ancianos, presbíteros. Notemos ahora otro versículo, Hechos 20:28, por favor, Hechos 20:28. Hechos 20:28. Este pasaje es precioso cuando Pablo se dirige a los ancianos, ya está a punto de, ¿cierto?, de quemar sus últimos cartuchos en el ministerio y llama y reúne a todos, ¿cierto? Y noten qué interesante lo que dice, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto. Miren, está hablando a los ancianos, ¿y cómo les llama? Obispos, para apacentar la iglesia del Señor Jesús, el cual Él ganó por su propia sangre.
Noten qué interesante lo que dice aquí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ustedes tienen ahí la cita, ¿cierto?, de Hechos 20. Y si ustedes pueden ver, en el versículo 17, noten, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a ¿quiénes? A los presbíteros, a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, dice Pablo, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por todas las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, noten el versículo 28 otra vez. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, ¿a quién está escribiendo o a quién se está dirigiendo de acuerdo al versículo 17? A los ancianos. ¿Y cómo les llama aquí? Obispos. Ahora, hermanos, ¿cuál es el modelo, figura o ilustración que el Nuevo Testamento deja ver? Déjenme ilustrárselo con este modelo aquí. Eso es una imagen correcta de lo que el Nuevo Testamento, ¿cierto?, deja ver, es el patrón de gobierno de una iglesia. Es un conjunto de ancianos. Ahora, déjenme explicar algunas cosas que son importantes. Ahí aparece un concepto, dice primos inter pares, porque uno de los ancianos cumple esa función, primos inter pares. Ahí se las voy a explicar, pero para que ya quede pensando un poquito, qué interesante es ese concepto. Miren, el modelo y patrón del Nuevo Testamento revelado en el Nuevo Testamento es que las iglesias, ¿cierto?, eran gobernadas por un equipo de ancianos. Podemos llamarle también equipo pastoral. Hay muchos pasajes, hermanos, y no quiero que tomemos todos ellos. Hechos 15 también, Hechos 14, Hechos 20, Santiago 5, Filipenses 1, Hechos capítulo 13, hay varios versículos. Notemos que en Hechos 20, Pablo convocó a los ancianos de la iglesia. Aquí estamos justamente en Hechos 20, versículo 17. No dice el versículo así, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar al pastor de la iglesia, sino a los pastores de la iglesia. Ahora, además, hermanos, es Dios mismo quien se encarga de dar a los ancianos a la iglesia. Noten el versículo 28. Miren, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo al modelo bíblico de elegir ancianos de acuerdo al patrón del Nuevo Testamento, ¿cierto?, que es algo que antes también no se hacía, antes era casi una elección política. Me gusta tal hermano, voy a votar por él. Levanten las manos, ¿cuánto? 80%, ya usted es anciano. Y se obviaban, hermanos, los requisitos bíblicos. Cuando nosotros hacemos lo que el Nuevo Testamento nos enseña, tomamos en cuenta, y el grupo de ancianos del pastor, ¿cierto?, recogen, ¿cierto?, la sugerencia de la iglesia. Primero los ancianos tienen que ver si cumplen con los requisitos, y esos ancianos son puestos a la iglesia para que la iglesia reconozca en ellos lo que la propia Biblia demanda de ellos. ¿Y por qué razón? Si hacemos eso, noten, se cumple por supuesto esto. Miren, versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Cuando tú haces las cosas bien, cuando tú haces las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, ¿quién está atrás moviendo las cosas? El Espíritu Santo. No es algo humano, hermano. No es algo que se le ocurre al pastor, por ejemplo. Cuando hacemos las cosas como Dios desea, el Espíritu Santo mismo va allanando ese camino y las cosas se van mostrando de acuerdo como Él desea. Ahora, la pluralidad de ancianos revela un modelo complementario, no igualitario. Hay mucha discusión con respecto a cuál es el papel de las hermanas en la iglesia, no en nuestros círculos, sino en otros círculos de iglesias evangélicas, en donde incluso hay pastoras, hay ancianas, presbíteras, y sigue y suma, hermano, esta distorsión de un patrón bíblico. Esto no quiere decir que las hermanas no tengan nada que hacer y que sean inferiores, usted ya lo sabe muy bien. Pero el patrón bíblico, ¿cierto?, siempre es el hombre, es cabeza del hogar, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ese es el modelo que tiene que mostrarse aquí también, en la iglesia. Ahora,
La pluralidad de ancianos, hermanos, revela un modelo complementario. Ningún anciano, incluyendo el pastor, tiene todos los dones. Y eso es muy importante que usted lo sepa. Hermano, el pastor no tiene todos los dones. Casi todos. No, mentira. No tiene todos los dones. Por eso que es necesario complementar justamente con un liderazgo plural de ancianos. Y hermanos, qué sabio es Dios. Qué sabio es Dios. Yo, examinando y estudiando estos temas, hay algunos autores que se han dedicado al estudio de los presbíteros y los ancianos, ¿cierto? Que son clásicos estudios como Alexander Strauss, Merkel, y otros autores también quizás ahora último han escrito. Pero qué sabio es Dios a dar a la iglesia, ¿cierto?, un liderazgo plural de ancianos, complementario, porque lo que me falta a mí lo cumple el otro anciano, y así lo que le falta al otro anciano lo cumple otro anciano. Esto es lo mismo que una carreta con bueyes, ¿cierto? Quienes tuvimos la experiencia de ir en carreta, nunca nuestros abuelos, ¿cierto?, enyugaban a un buey con un caballo, ¿cierto? Eso sería ridículo. O a un buey con un novillo muy joven, aunque a veces sí se lo hacía. ¿Para qué? Para entrenar al novillo más joven que no se fuera ni para la derecha ni para la izquierda, ¿cierto? Lo mismo sucede en un equipo pastoral. Hay ancianos más jóvenes que necesitan aprender más cosas. Hay ancianos más experimentados que también a lo mejor necesitan aprender, pero se van complementando. Hermanos, los ancianos no son un grupo de uniformados que piensan igual, que tienen los mismos dones y que dicen lo mismo. No. De ahí el concepto de complementarismo dentro del equipo de ancianos. Gracias al Señor y que eso es así, hermanos. Alexander Strauss, a quien ya aludí, señala 6 beneficios de un gobierno plural de ancianos, y esto de tener un modelo bíblico de liderazgo. Primero, equilibra las debilidades de un anciano en particular. En términos prácticos, hermanos, no todos los ancianos en una iglesia tienen, por ejemplo, el temple para enfrentar situaciones. Hay ancianos que son más capacitados por carácter, por experiencia, y también porque Dios les ha dado ciertas cualidades. Hay ancianos que tienen más, ciertas capacidades para el estudio, que tienen más capacidades para estudiar, para exponer la escritura. Pero no todos, ¿cierto?, tienen que necesariamente tener eso. ¿Por qué? Porque cada uno de los ancianos también tiene un don especial. No todos son iguales. Ahora, un segundo beneficio, dice Strauss, que aligera la carga pastoral. Yo quiero que me visite el pastor, yo quiero que me visite el pastor. Qué bueno que podemos hacer eso con mi esposa, ¿cierto? Kim, a veces lo hacemos cuando los chicos están de vacaciones y tratamos de aprovechar ese tiempo para visitar a los hermanos. Así que después, ¿cierto?, vamos a estar anotando afuera porque vamos a ir a su casa y queremos hacerlo ahora en este tiempo que Kim está de vacaciones también. Pero hermanos, los ancianos también tienen esa tarea de visitar a los hermanos. Y si va un anciano a su casa no es menor, porque es lo mismo que el pastor. Desde el punto de vista bíblico es lo mismo. Es pastor, es obispo y es anciano. Ahora, otra característica muy interesante y beneficio, de hecho hay otro autor que se llama Mark Dever, que escribió un libro muy interesante que habla sobre los ancianos también, y él enumera a lo menos 7, 8 cualidades de tener un gobierno plural de ancianos. Pero no me quiero ir por ese lado, sino mencionar esta última beneficio. De hecho hay más, no quiero mencionarlos todos. Tercer beneficio, déjenme citar lo que dijo Lord Acton. Él escribió en el siglo XVIII, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hermanos, ¿qué ha pasado en la mayoría de las iglesias con gobiernos piramidales en las que una sola persona tiene el poder y control de todo? ¿No hemos visto en las noticias los escándalos de ciertos obispos en el mundo más carismático pentecostal? Escándalos de falda y escándalos de ¿qué? De dinero. ¿Por qué el Señor quiso que el gobierno de una iglesia fuera plural, una pluralidad de ancianos? Es porque esto evita, hermanos, la corrupción interna que a veces tenemos de hacer las cosas de otra manera o de manera errada. Hermanos, no es un secreto a voces, como ya dije, que en la iglesia católica, incluso también en muchas iglesias gobernadas por este sistema, la corrupción y el desorden que ocurre cuando se toma este concepto
como biblio, no siéndolo, es por supuesto una vergüenza en muchos casos. Ahora, es importante, hermanos, entender en qué consiste también la pluralidad de ancianos. Todos los ancianos en el Nuevo Testamento se ven gobernando, ¿cierto?, en conjunto, complementariamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no todos tienen los mismos dones, pero en conjunto han sido avalados por el Señor. Ahora, ¿a qué se refiere este concepto de primos inter pares? A pesar de que hay una igualdad entre los ancianos, el concepto de primos inter pares es un concepto también, ¿cierto?, que señala, este es un latinismo que significa primero entre iguales. Primero entre iguales. ¿De dónde surge esto? Bueno, básicamente también Pedro, ¿cierto?, al observar su trabajo en los hechos, en las cartas, se ve que tiene una primacía, una prerrogativa, no una supremacía por sobre los demás. Pedro, Andrés, Juan, siempre se lo ven más activos, pero los demás apóstoles siempre están un poco más atrás. No es que sean menos que Pedro o que Santiago o que Juan, que tienen cierta prerrogativa. Sin embargo, estos, en el caso de Pedro, tenían una prerrogativa por sobre los demás, no solamente porque Cristo les dijo, a ti te daré, ¿se acuerdan?, las llaves del reino y tú cerrarás y abrirás. No significa que Dios me ha dado a mí en particular las llaves del reino, no. Pero sí, entre los ancianos hay uno que tiene cierta prerrogativa por cuestiones prácticas. Esta iglesia ha llamado a un pastor a trabajar a tiempo completo. Es responsable de la educación teológica de toda la iglesia. Por eso tiene cierta prerrogativa. ¿Por qué? Porque yo he dedicado mi vida al ministerio. He pasado por etapas de examinación. Los ancianos no han pasado por ello y no necesariamente necesitan pasarlo, aunque sí deben ser capacitados, como vamos a ver aquí también. De ahí viene esta idea de primero, pero noten la segunda parte, primero entre iguales. No es que yo sea un obispo y los demás estén abajo, somos iguales en honor, porque así la Biblia lo establece, mis queridos hermanos. Ahora, como dije ya, a pesar de que el pastor tiene una prerrogativa, no se trata de supremacía. Básicamente este concepto surge, ya dije, del modelo apostólico en el que todos los apóstoles tenían la misma autoridad, pero Pedro se lo ve teniendo un grado particular de prerrogativa sobre los demás. Hay varios pasajes en donde podemos recordar eso, ¿cierto? En Hechos capítulo 2, donde Pedro toma también el discurso para hablar y explicar, y en muchas ocasiones también a veces lo hace Santiago o también Pedro, como dije, en este sentido. Ahora, segundo aspecto, los ancianos y sus requisitos. ¿Cuál es el primer concepto? Los ancianos y su pluralidad. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? Que la iglesia es gobernada por una sola persona. No, por una pluralidad de ancianos. Concepto de ancianos, pastor y obispo se refieren a lo mismo. Pero déjenme ver aquí algo que es importante, que tiene que ver con los requisitos. No voy a mencionar todos los requisitos, o en parte, bueno, eso es un resumen, la verdad, las cosas de la mayoría de los requisitos. Ahí están todos, ¿cierto? Si quieres observarlo, déjenme mencionarlo rápidamente. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no avaro, amable, apacible, que gobierne bien su casa, no neófito. Buen testimonio, que sea capaz de corregir, no soberbio, no iracundo, amante de lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra y refutador también sabio. Déjenme dividir esto en 4 aspectos que son necesarios para que comprendamos a qué se refiere. Hermanos, los ancianos y sus requisitos incluyen conceptos o requisitos de carácter. Déjenme mencionar esto en los siguientes conceptos. Sobrio, eso tiene que ver con el carácter. Ya entiende usted que muchas veces uno puede decir, esa persona tiene un carácter fuerte y usted lo ve gritando ahí casi rojo. No, esa persona no tiene un buen carácter. Tiene un pésimo carácter porque no es capaz de controlar su temperamento. Una persona sobria es una persona que tiene buen carácter porque sabe controlar sus emociones. Noten, prudente. Tú tienes que aprender a ser prudente. ¿Qué es lo contrario a prudente? Imprudente. Un anciano no puede ser imprudente. Después dice decoroso, hospedador, ¿cierto?
amable, apacible, justo, santo, dueño de sí mismo. Todo eso tiene que ver con el carácter de un hombre de Dios. Con un carácter, ¿cierto?, que incluye, ¿cierto?, que la persona ha sido, digámoslo así, trabajada en su carácter. Por eso la mayoría de las veces los ancianos tienen que tener cierta experiencia de la vida, tienen que tener años, ¿cierto?, no solamente en el servicio del Señor, sino también como tal, personas no siempre jóvenes, sino personas que tienen una edad en donde ya han experimentado y sus caracteres han trabajado o han sido trabajados por el Señor. Entonces, un primer grupo de requisitos tiene que ver con esto, el carácter. Si ves a una persona sobria, prudente, decorosa, hospedadora, amable, apacible, justo y santo y dueño de sí mismo, por supuesto, debe ser un creyente. Todos los creyentes debemos manifestar estas cualidades. Pero si necesitamos pensar en un anciano, pensemos en esto. ¿Cómo es el carácter de esa persona? Ahora, el segundo grupo, hermanos, de ejemplos aquí, lo que tiene que ver con lo siguiente, con testimonio. Noten estos aspectos que tienen que ver con el testimonio de un anciano. Dice ahí, ¿cierto? Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? No, eso significa perfecto en todo el sentido de la palabra. Tiene que ver con que no sea acusado de algún pecado flagrante, de algún pecado, ¿cierto?, que por supuesto no puede pasarse por alto. A eso se refiere, hermano, no se refiere a impecabilidad perfecta. Irreprensible incluye el no ser sancionado por algún hecho, ¿cierto?, que necesite ser condenado. Marido de una sola mujer. Increíblemente en la historia de la iglesia evangélica a veces hemos encontrado con tremenda sorpresa. ¿Por qué razón es necesario que sea ordenado en esta parte? Es obvio, hermano. Tercero, no dado al vino. Recuerden que la Biblia no prohíbe el vino, ¿cierto? ¿Qué prohíbe? El emborracharse. Por eso el texto dice, no dado a mucho vino, dice también otro versículo. Entonces, ¿podríamos tener un anciano que tiende a tomar mucho? Eso lo descalifica de manera inmediata. Después dice, no pendenciero. ¿Y qué es una palabra? ¿A qué significa la palabra pendenciero? Peleador. Siempre está peleando, ¿cierto? Diferente, hermanos, es la apologética. La apologética es defensa, pero pendenciero es alguien que quiere pelear por pelear. Por eso es bueno que los varones vayan a jugar a la pelota. ¿Sabe por qué? ¿Cómo dice el dicho? En la cancha. Y de hecho en la cancha se ve el carácter de las personas, hermano. Esto es muy increíble. Así que si el pastor lo invita a jugar, no diga que no, por favor, ¿ya? Después dice, no codicioso, no avaro. ¿A qué apunta eso? Testimonio. ¿Es controlado con sus finanzas? ¿Tiene testimonio en ello? ¿Que gobierne bien su casa? ¿Cómo son sus hijos? ¿Son un desastre en el hogar? ¿Le faltan el respeto a la mamá, al papá? Entonces no puede ser anciano. Por eso, hermanos, un anciano no necesariamente tiene que ver con alguien que está aquí en el púlpito. Es todo un cúmulo de conceptos y de requisitos. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo se lleva con su señora? Después dice que gobierne bien su casa, porque ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios si no sabe gobernar su casa? Después dice, buen testimonio, no soberbio. Recuerden que una persona soberbia es alguien que no acepta consejo. ¿Cuánta gente hay así? Un montón. No, un anciano tiene que ser enseñable. Si va a enseñar a otros, también tiene que ser básicamente enseñable, no iracundo. También es muy parecido a esto de ser pendenciero. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la división de los requisitos bíblicos son, por un lado, el carácter del anciano y por otro lado, el testimonio. Pero hay dos cuestiones más que quiero mencionar. También hay una cuestión que se llama temple. ¿Qué es el temple? Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el calibre de la persona para enfrentar también situaciones. Por eso que, hermanos, y miren, acompáñenme solamente un par de versículos, 2 Timoteo 2:25, porque estos aspectos son un poco desconocidos a veces y no se mencionan, pero son tan relevantes en un equipo de ancianos que a veces llega a ser, ¿cierto?, muy, muy importante la presencia de hombres que tengan temple en el equipo pastoral. Dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser peleador, sino amable para con todos, apto para enseñar, después voy a explicar ese concepto, sufrido,
que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo hay que corregir a los que se oponen? Si a ti te cuesta guardar el control, entonces tienes que esperar mucho tiempo todavía, porque hay que tener mansedumbre para corregir el error. Pero esto también es muy interesante. Noten, hermanos, Tito 1:8. Aquí al lado también tenemos esto. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y noten el 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar y con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Sí, bueno, se enseñó esto, pero ahora vamos a cambiar. No. Un anciano no puede ser ambiguo en esto. Y de hecho, si leemos, hermanos, el versículo 10, noten, aquí el tenor y el temple claramente se requieren. Porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los judíos, a los cuales es preciso, ¿qué dice Pablo ahí? Noten. ¿Es preciso qué cosa? Taparles la boca. Noten el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos con flores. ¿Cómo dice su Biblia? Repréndelos duramente. Hermanos, dentro del equipo pastoral hay lugar para la reprensión y muchas veces hay que ser duro. Por eso que dentro de un grupo de ancianos a veces la complementariedad es muy útil. Porque hay personas que no son capaces a veces de enfrentar situaciones. Y mucho menos de reprender a veces. Ahora, noten por favor, quizás solamente un ejemplo más. Capítulo 3 de Tito. Capítulo 3, versículo 10. Hay tantos versículos que están en la Escritura que pueden sorprendernos, pero miren, recuerden que estas son cartas pastorales, instrucciones para ancianos. Dice el versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. ¿Qué dice el texto, hermano? Pero ¿cómo va a hacer eso la iglesia? La iglesia tiene que ser inclusiva, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? A un hombre que se le aconseja una y otra vez, se conversa con él, pero insiste, hermanos, en su porfía. Bueno, la Biblia dice, no lo dice el pastor Joel, dice deséchalo. ¿Qué se necesita para hacer eso, hermano? ¿Qué es eso? El temple. No solamente el carácter, hermano, sino el temple también. Noten, por ejemplo, otro versículo que está en Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo a Timoteo. Timoteo se cree era un pastor joven. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Bueno, es que lo que pasa es que no nos gusta que enseñen estas cosas y que ustedes podrían no enseñarlas. ¿Ustedes creen a Timoteo hablando así? ¿Qué hace Pablo? Le ordena, mira, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, ni a genealogías interminables. ¿Qué debía tener Timoteo para hacer eso? Temple, carácter. Y hermano, seguramente usted, cuando ve el grupo de ancianos de nuestra iglesia, quizás no observa dentro del grupo de cuáles las cualidades de cada uno. Nosotros tenemos ancianos, en general, la mayoría de ellos son capacitados por el Señor, y yo en mi corazón creo que cada uno ha sido llamado por el Señor, pero no todos tienen esta capacidad de tener carácter firme y enfrentar situaciones. Y eso es lo que no se ve muchas veces. Y juzgamos a los ancianos por lo que se ve, más por lo que no se ve. Es necesario, hermanos, en un equipo pastoral tener, ¿cierto?, a personas que son guardianes en cierto sentido por una cuestión innata de su carácter, porque Dios los ha hecho así, pero también a ancianos conciliadores también, que pongan paños fríos, como se dice. ¿Están notando, hermanos, que los ancianos son diferentes?
No son todos iguales. Tiene que ser como el pastor. O tiene que ser como tal persona. No, hermano. Cada anciano tiene su forma. Tiene sus dones diferentes. Ahora, hay otra cosa más que también tiene que ver con los requisitos, que es la disciplina. ¿Y por qué lo pongo bajo este concepto? Dice, apto para enseñar. ¿A qué se refiere? Voy a explicarlo a continuación. Dice, no un neófito. La palabra neófito literalmente significa recién plantado. ¿Qué pasa cuando tú plantas un arbusto, una flor? ¿Cuál es el peligro que tiene esa planta frente a la intemperie? Díganme ustedes. Que se seque y ¿qué más? Que muera y que la lluvia, si hay lluvia, la destroce. El autor usa este concepto para enseñar. Cuidado si vas a tener un anciano, que no sea un anciano nuevo, no un neófito, a eso se refiere. Pero este anciano también tiene que ser disciplinado, aunque esto también apunta a algo innato, ¿cierto? Que Dios lo da y a veces no lo da a todos. Tiene que ser capaz de enseñar y voy a explicar eso a continuación. Pero no olvidemos, hay muchos requisitos y podemos dividirlo en estos. No sé si nota que ninguno de estos requisitos requiere, por ejemplo, 4 años de seminario, ¿o sí? ¿O posgrados también? Porque muchas veces entendemos que a veces juzgamos a las personas, no, pero él sí es siervo de Dios porque fue al seminario. No, hermanos. Aunque eso no resta, suma, y es bueno muchas veces si hay oportunidad de hacerlo, los requisitos bíblicos son diferentes. No estoy diciendo, vuelvo a insistir, que eso sea malo. Qué bueno que los ancianos puedan prepararse de acuerdo a sus tiempos. Quizás no todos lo pueden hacer. Y eso no tampoco está malo. De que debe conocer la palabra, por supuesto. Y vamos a verlo aquí en lo siguiente. Tercero, los ancianos y sus funciones. Esto igual es algo muy interesante, hermanos. Ahí tenemos al presbítero, ¿cierto? Ahí está, con su Biblia. ¿Y qué funciones tiene? Y esta es una división muy interesante al analizar los libros. Llegué a esta conclusión que me parece muy interesante porque, bueno, presbítero, pastor, obispo. ¿Cómo se maneja eso? Ya les dije, son sinónimos que se refieren a una persona, aunque no son sinónimos en el sentido estricto de la palabra, porque son palabras diferentes, con etimología diferente y con un aspecto semántico diferente. ¿Cómo lo podemos dividir? El concepto de presbítero es el honor de ser llamado a una función especial. Y en ese honor se busca una persona generalmente de años, porque de hecho los ancianos tenían relación también con los ancianos en Israel. Los que tenían canas, los que tenían sabiduría, los que tenían experiencia espiritual, los que tenían experiencia de la vida. Personas moderadas en su carácter, personas trabajadas. Y este concepto se usa de la misma forma para referirse a los ancianos. Ahora, ¿qué funciones tiene el anciano? Y aquí está la división que podemos hacer. Un anciano es un presbítero llamado, ese es su honor. Pero un anciano tiene funciones y una de sus funciones es la pastoral. No la siesta, ¿cierto? No la siesta. La pastoral tiene que ver con pastorear. Esa es una función, hermano. Aquí viene el pastor, pero todos los ancianos son pastores. Porque esa es una función pastoral. Notemos aquí primero, ¿cierto? Esto implica apacentar, cuidar y proteger a la iglesia. No busquen, se los pongo aquí, y la cita que hemos leído habla de esto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿cierto? Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahí está el mandamiento, imperativo. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una de las funciones del presbítero anciano, ¿cierto?, es el aspecto o la función pastoral. Debemos de cuidar a las ovejas, debemos apacentarlas, debemos cuidarlas y también debemos protegerlas. Por eso es que un pastor tiene que tener un cayado, no solamente para rescatar a una oveja, sino también para qué servía el cayado en el contexto literal del cuidado de ovejas, díganme ustedes. Para defender y proteger a las ovejas ¿de quién? De los lobos, de los lobos. Por eso es que un pastor, hermanos, no puede ser pasivo.
Si ve un peligro, ¿qué es lo que tiene que hacer un anciano, que también es un pastor? Adelantarse, cuidar sus ovejas. Y esta es la función pastoral, que implica alimentar, ¿cierto?, también a sus ovejas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Es esto, alimentando a las ovejas con alimento espiritual. Ahora, hay otro versículo que también tiene relación con esto, y ya lo hemos mencionado. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Noten la figura que se usa de rebaño, ¿cierto? Ovejas. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar, otra vez el término. Este concepto tiene que ver con poimen, que tiene que ver con la tarea literal de un pastor que cuida ovejas. ¿Y de quién es esa iglesia? Es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Y por qué es necesario hacer eso? Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros. Noten cómo puede ser Pablo tan prejuicioso. Noten, nada de prejuicios, hermano. Entrarán lobos rapaces. Entiéndase el concepto y la metáfora. Falsos, hermanos. Y después dice que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos incluso se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso es que es importante la pluralidad de ancianos, porque entre los ancianos podemos cuidarnos. Pastor, usted está chuteando fuera del arco, eso no es lo correcto. Y eso es bueno dentro de un equipo pastoral. Ahora, la función gubernamental, noten, función gubernamental. Presidir, gobernar, también fiscalizar. ¿Qué versículo nos ayuda en esto? Este versículo, noten, ¿qué dice ahí? Pueden ustedes subrayarlo. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos, y noten la palabra que se usa, que gobiernan. Se añade obviamente el adverbio ahí, bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Después voy a explicar este segundo aspecto que sugiere este texto. No todos los ancianos hacen lo mismo. Pero noten cuál es el énfasis. Gobernar, el término proistemi aquí, significa alguien que gobierna, alguien que fiscaliza, alguien que hace la función de ordenar, de dirigir. Y vemos eso en muchos otros pasajes. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:12, dice, os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, plural, todo es plural, y los presiden. Y esa palabra presiden es justamente el término ahí, proistemi, a quienes os gobiernan. ¿Qué les dice Pablo a los hermanos de Tesalonicenses? Reconózcanlo. No los pasen por alto. Ténganle respeto. Avanzo, hermanos. La función rectora. ¿Por qué rectora? Hebreos 13:17, miren, estamos estudiando esta epístola, si quieren me acompañan ahí. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Mire qué interesante este pasaje. Hebreos 13:17. ¿Cómo dice la primera expresión? Muy interesante. Dice, obedeced ¿a quién? Mire el plural, no dice obedeced al pastor de la iglesia. ¿Obedeced a quién? A vuestros pastores. Pero tengo que aclarar algo aquí. De hecho, Reina Valera traduce pastor, y de hecho no existe la palabra poimen ahí para traducirlo como pastor, sino otra palabra que justamente ahí ustedes lo pueden ver, entre paréntesis aquí abajito, es gegeomai. Por eso esta traducción que les voy a leer es más correcta, porque dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes como iglesia. Dirigentes, la versión de Dios habla hoy la traduce así, y otras versiones la traducen como guiadores también. No es la palabra pastor, sino guiadores. ¿Por qué? Porque el término proistemi subraya la función rectora. Por aquí vamos, por aquí, no, por acá no. ¿Cierto? Un pastor dirige a las ovejas muchas veces y las ovejas siguen a ese pastor. Y en este concepto la función rectora tiene que ver con eso. Un guiador, hermanos, justamente comanda, rige a un grupo. ¿Y quién o de quién es esa tarea? ¿De una sola persona? No. Del gobierno plural de ancianos en conjunto.
Ahora, notemos lo siguiente. Ahí está el versículo: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque ellos cuidan su descanso. Avanzo, hermanos, en la función episcopática. Vayan a esta cita también importante. Primera de Timoteo 3:1. Este es un versículo también, es Hechos 20:28. Hechos 20:28, perdón, hermanos. Episcopático. Cuando Pablo dice en Primera de Timoteo 3:1, vayan ustedes a Hechos 20:28, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿cierto? Y esa palabra obispado es la palabra episcopo. Y es muy interesante porque la palabra episcopo significa supervisar, prever, tutelar. Y un anciano, parte de sus funciones, no solamente la pastoral, la gubernamental, la rectora, sino la episcopática, tiene que ver más allá que los demás. Tiene que prever situaciones, tiene que anticiparse a la jugada. Esa es la idea del concepto de episcopos. Por eso 20:28 de Hechos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Hermanos, un obispo es una persona que se adelanta, que prevé el peligro, que se anticipa. Es una función de un anciano. Por eso si un anciano le pregunta: hermano, ¿cómo está su matrimonio? ¿Y quién es usted? ¿Qué le importa? Usted no tiene que decir eso. ¿Me entiende? Porque es una pregunta que seguramente el anciano necesariamente está observando en usted y quiere saber cómo está la situación. Un pastor va a velar por eso. De hecho, eso es lo que dice en algunos pasajes, ¿cierto? En Hebreos 13:17, obedeced a vuestros guiadores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Nos interesa, hermanos, su vida. Por supuesto, cada uno de ustedes y yo también, todos somos ovejas del Señor. Pero ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro? ¿Quién podría pensar Pedro, un traicionero, y estaba ahí dentro de los 12? ¿No se acuerda que Pedro traicionó al Señor? Usted lo hubiera descalificado de inmediato para ser apóstol. ¿Pero qué hizo Cristo? ¿Me amas? ¿Se acuerdan? Y Pedro agachó la cabeza. Bueno, dijo, tú sabes. ¿Y qué hace el Señor, hermano? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Cuál es la idea ahí? Si me amas, vas a amar a mis ovejas. Esa es la idea. Si me amas, vas a cuidar a mis ovejas. Ya sé que eres más o menos y que de repente guateas, ¿cierto? En el lenguaje de los chicos. Pero si me amas, vas a hacer eso. Ahora, la función episcopática, como ya dije, tiene que ver con supervisar, prever, tutelar. Eso es lo que hace también un anciano. Y tenemos finalmente la función docente. Ya estoy entrando al último punto con esto. Función docente. Vamos a 1 Timoteo, al versículo que les dije, 1 Timoteo 3:2. 1 Timoteo 3:2. Hace un tiempo escribí un artículo sobre esto porque es muy interesante que cuando dice Pablo en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela, ¿cierto?, obispado, lo que hace Pablo aquí es corregir un poco una tendencia que estaba ocurriendo en esos años de que todos querían ser líderes. De hecho, la cuestión de aspirar también tiene implícito la idea de como celar algo. Y Pablo dice, ok, se abrieron las inscripciones, ¿quién quiere ser obispo? Y la cola estaba súper larga. Y le dicen, calma, hay requisitos, no todos pueden serlo. Por eso la lista, ese es el contexto. Y dice, si alguno anhela obispado, bueno, está bien, una buena obra, ¿cierto?, desea, ¿cierto?, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿En qué sentido? Y empieza a enumerar. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Y aquí está el concepto, apto para enseñar. ¿A qué se refiere eso? ¿A que tenga un título de seminario? ¿A que tenga un título universitario en pedagogía? ¿A qué se refiere, hermano? Déjenme explicar esto, y ahí tenemos, ¿cierto?, el concepto o el término apto para enseñar. Y déjenme explicarle ya este último punto con lo siguiente.
Ahí tenemos todas las funciones. Recuerden que anciano es el honor de ser llamado por Dios a una función especial, valga la redundancia, con a lo menos estas funciones. Ahora, los ancianos y sus dones, y aquí me voy a referir a este versículo. La palabra que ustedes ven ahí, apto para enseñar, es la palabra, ¿cierto?, didácticos. Esa es la palabra griega. ¿A qué se parece? Didáctico. ¿Qué es algo didáctico? ¿O quién es una persona didáctica que puede enseñar de manera clara? De hecho, en los diccionarios la idea tiene que ver con alguien que es capaz de poder explicar algo. Simplemente, no está hablando, hermanos, aquí de un aspecto, ¿cierto?, de seminario o de instituto, no. Por eso la pregunta, ¿qué significa apto para enseñar? ¿Se está refiriendo a predicar desde el púlpito? Déjenme explicarle algunas cosas en este último punto. Pablo aquí hace uso de la palabra didácticos para referirse a alguien que es capaz de explicar la doctrina cristiana en términos generales, pero de manera coherente. ¿Qué significa eso? Todos los ancianos tienen que entender y saber dónde están parados. Por supuesto, deben saber defender la fe, deben saber explicar el Evangelio, deben saber explicar doctrinas generales y básicas del Evangelio. A eso se refiere el concepto. Si una persona es nueva y no entiende, por ejemplo, qué significa el Evangelio, por supuesto no puede ser anciano. Ahora, por eso dije que Pablo incluso incluye aquí no un neófito. ¿Por qué? Porque es recién plantado. Ahora, hermanos, como dije, Pablo aquí hace uso de la palabra didácticos para referirse a alguien que es capaz de explicar la doctrina cristiana en términos generales, pero de manera coherente. Por ello no puede ser un neófito o un recién plantado o alguien que no comprende la doctrina en sus aspectos basales y en un grado especial, la doctrina más profunda. No hablamos aquí de un teólogo, sino de un hombre maduro espiritualmente, alguien que por el uso tiene los sentidos, como dice Hebreos 5:12, ¿cierto?, adiestrados, como dice el versículo 14, justamente del capítulo 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Un anciano, por supuesto, que tiene que ser maduro. Por supuesto que tiene que saber explicar la verdad en términos generales. Strauss dice lo siguiente: la habilidad para enseñar incluye 3 elementos básicos: conocimiento de las Escrituras, todos los ancianos tienen que conocer las Escrituras, disposición para enseñar, ¿cierto? No necesariamente desde el púlpito, sino también en consejería, en la conversación con otros, ¿cierto? Y la habilidad para comunicar dichas verdades. Dice Strauss, esto no significa que un anciano debe ser elocuente orador o un conferenciante dinámico o un maestro sumamente dotado, sino que un anciano debe conocer la Biblia y ser capaz de enseñarla a otros. Eso es parte de lo que significa esta idea de ser apto para enseñar. Y en términos generales, hermanos, si bien es cierto, dentro de nuestra iglesia todos los ancianos son capaces de explicar la fe, hay otros que tienen otros dones. Y voy a explicar eso a continuación. En este sentido, la pluralidad de ancianos implica un trabajo complementario. Esto es, aunque todos los ancianos tienen la honra de ser llamados por Dios y deben tener un nivel básico de experiencia y conocimiento, tal llamado no pasa por alto las cualidades y dones que cada anciano tiene. Strauss añade lo siguiente: aunque los ancianos actúan en conjunto como concilio y comparten la misma autoridad y responsabilidad en el liderazgo de la iglesia, no son todos iguales en cuanto a sus dones, su conocimiento bíblico y su capacidad para dirigir, o su experiencia o su dedicación. Por ejemplo, hermanos, el pastor, a quien llamamos pastor, que es un anciano, yo también soy obispo, igual que todos los demás ancianos de esta iglesia, me dedico con mayor tiempo ¿a qué? Al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque he sido llamado también en cierto sentido a eso y tengo el tiempo y he decidido, valga la redundancia, como familia, tomar esta responsabilidad. Pero no significa que todos los ancianos hagan lo mismo. Aunque son responsables, tienen que tener ese conocimiento. Esto es parte también de lo que Dios dice en 1 Corintios 12, 28 al 31, en donde dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lengua. Se entiende que hay ciertos dones que, por supuesto, ya pasaron.
Pero aquí me gusta lo que dice Pablo porque hace preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? Después dice, ¿son todos profetas? Y después hace otra pregunta. ¿Son todos maestros? No. ¿Quién decidió eso? Dios, hermano, porque Dios es el que da los dones. Por eso Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora tenemos que armonizar lo que dice también otros pasajes. Pero déjenme comentar o compartir con ustedes dos opiniones de el profesor Samuel Pérez Milos en cuanto a este versículo y el profesor del hermano Hartmut Bayer, que fue también mi profesor y el profesor de varios hermanos seguramente aquí. Dice Samuel Pérez Milos, muy interesante, ha de ser conocedor de las verdades esenciales y capaz de comunicarla a otros. No se está exigiendo aquí el don de pastor maestro, pero ha de ser capaz de dar respuesta acerca de la fe una vez dada a los santos. O sea, no puede haber un anciano que si se le pregunta quién es Cristo, él no tenga idea quién es Cristo y no sepa qué es el Evangelio. No califica para ser anciano. El profesor Bayer dice lo siguiente. Al visitar a los que tienen problemas espirituales, un anciano debe poder abrir las Escrituras y explicar la voluntad de Dios en toda situación. No significa necesariamente que un obispo o anciano debe tener el don de la enseñanza, sino más bien que en su ministerio pueda exponer las doctrinas de la fe y usar bien la palabra de verdad. No sé si están entendiendo, hermanos, a qué se refiere el concepto de apto para enseñar. Todos los ancianos no necesariamente van a estar desde el púlpito, pero deben ser capaces de explicar la verdad de manera coherente a todos los que lo requieran. ¿Por qué? Porque también hay una implicancia de dones que el Señor ha dado. Sin duda que todos gobiernan, todos dirigen y todos en cierto grado tienen que ser capaces de enseñar a otros, incluso en su familia, por supuesto, llevar la bandera en eso de enseñar la palabra del Señor. Y terminamos, ¿cierto? Voy terminando ya. A ver, quiero ver caras, se ríen algunos. Paciencia, hermanos, me falta poco. Tenemos que armonizar el versículo anterior con este. Y los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Este texto es muy interesante. Y de hecho, para serles sincero, no todos los teólogos están de acuerdo aquí en esta explicación. ¿Qué dice el texto? Déjenme avanzar un poquito en algunos detalles. Primero, la palabra trabajar es la palabra o el verbo copiado en el texto griego y significa cansarse con extenuación. Pregunta, nuestro hermano Esteban está estudiando, ¿cierto? Ahora y está muy cansado en esta última semana. Se ha visto la necesidad de estudiar mucho. Está extenuándose en su responsabilidad, ¿cierto?, de seminario. Bueno, un anciano también tiene que hacerlo, pero no todos se dedican a eso. El pastor, por ejemplo, que ha dedicado todo su tiempo al ministerio, tiene que hacer eso y el texto lo está ejemplificando. Noten, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y aquí este adverbio es muy importante, especialmente o particularmente los que trabajan ¿en qué cosa? El texto griego dice logo kai didascalía, se traduce en la palabra. No dice el texto griego predicación, dice en la palabra y en la instrucción. Hermanos, el pastor, por ejemplo, a quienes ustedes tienen presente, en su casa tiene exclusivamente una oficina. ¿Para qué? Acomodada, ajustada, ¿cierto? Para el estudio, para la instrucción y para el trabajo duro que significa estudiar las Escrituras. Y en términos generales usted se da cuenta de eso. No es porque yo tenga algo especial, es porque también tengo que quemarme las pestañas para ser responsable ante lo que Dios pide, en este caso, a mi persona. Pero no es la realidad de todos los ancianos. De hecho, eso es lo que está diciendo este texto, porque distingue entre dos tipos de ancianos. Noten, este adverbio es muy importante. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente. ¿Qué le da a entender eso a usted, hermano? Mayormente. Déjeme comentar algunas cosas.
El adverbio mayormente implica una distinción entre los ancianos. Aunque todos debían saber explicar las verdades de la fe, no todos se dedicaban de lleno al aspecto docente de la iglesia. El profesor Hendriksen, no el de UPS por si acaso, Hendriksen dice lo siguiente: las palabras especialmente y enseñanzas muestran que ya en el tiempo de Pablo comenzaba a hacerse una distinción entre los ancianos que llamamos pastores hoy en día y los que aún llamamos ancianos. ¿Por qué habitualmente a mí se me llama pastor? Y no se me llama anciano o presbítero. Díganme ustedes, a ver. ¿Por una cuestión, por un sesgo bíblico, por un sesgo cultural? Bíblicamente yo soy anciano también, hermano, y soy obispo. Y hemos adoptado una jerga que no quiero decir que sea equivocada en todo el sentido de la palabra, pero así como yo soy pastor, el hermano Guido es pastor, el hermano Cristian es pastor, el hermano Carlos es pastor, el hermano Saúl también es pastor, y el hermano Hugo también es pastor. No sé si van entendiendo esto. Por eso que es interesante lo que dice aquí el autor Hendriksen, lo vuelvo a leer. Las palabras especialmente y enseñanzas muestran que ya en el tiempo de Pablo comenzaba a hacerse una distinción entre los que llamamos habitualmente pastores y los que aún llamamos ancianos. ¿Y cuál es la idea? Todos los ancianos gobiernan, por supuesto, y deben gobernar. Y en diferentes grados y circunstancias enseñan, pero hay unos más que otros que se especializan en la predicación pública de las Escrituras. En este sentido, la exigencia implica un trabajo como cualquier otro, en donde algunos ancianos, no todos, trabajan arduamente y a tiempo completo en ello. Y si le preguntan a mi señora, yo trabajo hartas horas extra a veces en la casa, aunque a veces paso por temporadas también de menos fructividad. Pero una persona, y la mayoría de los pastores de nuestra corporación que han tomado el ministerio en serio, hermanos, todo el día estudian la palabra del Señor. ¿Lo pueden hacer todos los ancianos? Por supuesto que no, pues hermano. ¿Pero deben saber explicar las verdades coherentes de la fe? Sí. ¿Deben gobernar igual que todos? También. Y déjenme mencionar algunas cosas más aquí. Básicamente lo que nos sugiere este texto es que hay ancianos gobernantes, aunque todos son gobernantes, pero también hay ancianos, que dice ahí, docentes que se dedican con mayor tiempo a la predicación y la enseñanza. El texto dice, noten, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y en la instrucción. Qué bueno es que los ancianos puedan ir progresando, y eso es lo que estamos tratando de hacer en nuestro contexto. Tenemos curso de hermenéutica, ¿por qué? Porque queremos potenciar a nuestros líderes. Tenemos curso de homilética, ¿por qué? Porque queremos potenciar a todos los hombres de la iglesia para que cumplan su labor sacerdotal, pero a la vez potenciar a nuestros ancianos, entendiendo que quizás no todos ellos van a dedicarse de manera completa a cómo otros ancianos se dedican a la predicación, hermanos. Ahora, tenemos este concepto y me parece muy interesante lo que dice el profesor Samuel Milos con respecto a lo siguiente. Comentando este versículo, dice el profesor Milos, especial mención se hace aquí a quienes trabajan en la iglesia para predicar, como indica la forma en logo, o en palabra se traduce eso, y en didascalía, que significa instrucción o enseñanza. El adverbio malista, mayormente, se traduce como mayormente, como ustedes lo ven aquí, establece una distinción entre los distintos ancianos de la iglesia. Todos gobiernan, todos lideran, pero algunos, además, se dedican especialmente a predicar y a enseñar. Gordon Fee, también, otro autor, dice, no todos los que dirigen los asuntos de la iglesia son también maestros. No obstante, a los maestros se les considera parte de quienes también dirigen. Conclusiones, y aquí ya llego a las conclusiones, ¿cierto? ¿Están felices ahora, cierto? Llegamos finalmente a las conclusiones. Déjenme mencionar, hermanos, algunas conclusiones que son importantes en este sentido. La pluralidad de ancianos es el patrón del Nuevo Testamento, por lo tanto hacemos muy bien en seguir este patrón y seguir mejorando en este modelo. Segundo, la pluralidad de ancianos indica que cada uno de los ancianos, incluyendo el pastor, es un anciano, un pastor y también un obispo. ¿Se acuerdan de la función episcopal? ¿A qué se refería?
Se refería a supervisar, a prever, a mirar más allá, a cuidar, a adelantarse a las situaciones. Tercero, los requisitos de los ancianos no tienen que ver con títulos de seminario, sino con 4 aspectos netamente espirituales. Recuerden, los requisitos se dividen en 4 aspectos. Carácter, ¿cierto? Segundo, testimonio. Tercero, temple, que eso es algo innato muchas veces. Y finalmente, disciplina, y eso es adquirido. Los ancianos tienen que estudiar, por supuesto. Tienen que leer. Y algunos ancianos quizás por sus trabajos no pueden hacerlo. Perfectamente pueden, ¿cierto?, usar la tecnología en el día de hoy. Escuchar buenos sermones, ir preparándose, ajustando sus tiempos como puedan hacerlo. Cuarto, no todos los ancianos son iguales. Algunos de manera innata son más capaces para ciertas tareas. Otros los complementan. Dentro, hermanos, de los ancianos, y esto quiero que lo comprendan bien, dentro incluso de nuestro propio equipo tenemos hermanos que por la gracia de Dios han podido estudiar y siguen estudiando. Hermano Huguito, ¿cierto?, y Carlos están estudiando en un seminario también. Hermano Saúl también ha tomado ciertos ramos. Pero eso no es un requisito específico en la Escritura. ¿Eso ayuda? Por supuesto que nos va a ayudar. Pero ahí tenemos un complemento dentro de los ancianos, porque algunos tienen quizás innatamente la experiencia y el temple que otros no tienen. Quinto, por una cuestión de dones, Dios capacita a unos más que otros. Aunque todos deben tener estatus estable en cuanto a testimonio, carácter, temple y disciplina, algunos se dedican con mayor tiempo a la enseñanza y predicación. Por lo tanto, aunque todos los ancianos deben saber explicar las verdades de la fe a cualquier persona, no todos se van a dedicar al ministerio de la palabra, como los ancianos docentes. Sexto, en pasajes como 1 Timoteo 5:17, Pablo deja ver que a pesar que todos los ancianos gobiernan, hay unos, ¿cierto?, gobernantes que se dedican a ello con mayor tiempo, pero otros son docentes de manera vocacional, ministerial y también pastoral, como en el caso de quien les habla, que tuvo que pasar por ciertos requerimientos, por ejemplo, ordenación, examinación, ¿cierto?, incluso escribir una tesis, entre otras cosas. Pero no todos los ancianos tienen que hacer eso, hermano, por supuesto. Séptimo, Pablo señala en 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, aunque ningún anciano de nuestra iglesia ha sido acusado bajo el tenor de este concepto, incluyendo al pastor. No es raro constatar a veces que los hermanos tienden a tener expectativas personales y a veces también tradicionales. Por eso es importante, antes de especular sobre este asunto, siempre a veces preguntar: pastor, esto no me queda claro, ¿me podía aclarar esto, por favor? ¿Y el pastor qué le va a decir? Por supuesto, yo puedo aclarar eso. O un anciano también te lo puede aclarar. Finalmente, hermanos, ¿qué deberíamos hacer como iglesia frente a quienes Dios mismo ha puesto en esta iglesia como obispos, como presbíteros y como pastores? Algunas recomendaciones. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:12 lo siguiente: hablando de los ancianos, dice que los tengáis en mucha estima y amor a causa de su trabajo. Estima y ¿qué más? Mucho amor. Es fácil a veces notar las deficiencias de alguien, pero en vez de poner eso en el acto, ora por tus líderes. Que Dios los capacite cada vez más, que Dios los vaya formando al carácter de Cristo. Segundo, 1 Timoteo 5:17, Pablo indica a Timoteo que enseñe a la iglesia a dar doble honor a los ancianos, lo cual, entre otras cosas, también implica respetar a quien ha sido llamado por Dios para una función de liderazgo. Hermanos, cuando una iglesia saludable, como creemos en la nuestra, con errores, porque somos humanos, por supuesto, hace las cosas como Dios quiere, es Dios que va dirigiendo el asunto. No es una cuestión humana. Por eso esto implica respetar a quien es anciano de tu iglesia, honrarlo en su carácter o en su llamado. Por otro lado, Hebreos 3:7 enseña a los creyentes a obedecer y sujetarse a sus dirigentes. Esto implica no solo el respeto sino también la consideración. Ahí tenemos un futuro anciano, ¿cierto? Sino la consideración, ahí me perdí, déjenme leerlo de nuevo. Enseña Hebreos 3:6-7 que los creyentes deben obedecer y sujetarse a sus dirigentes. Interesante la palabra que se usa ahí, se traduce como pastores, pero más bien es dirigentes, refiriéndose a que la iglesia
Hermanos, no nos equivoquemos, esto no es un club social, no tiene dirigentes. Dirigentes en el sentido de guiar a la iglesia. Uno solo no guía a la iglesia, es un equipo pastoral que guía a la iglesia. Eso es importante que usted lo vaya adquiriendo también. Dice que los creyentes deben sujetarse a los dirigentes, a sus ancianos, y esto implica no solo el respeto, sino también la consideración de que ellos fueron puestos por Dios. Hechos 20:28 dice, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Cuando uno, hermanos, cuestiona muchas veces a nuestro liderazgo, en cierto sentido estás cuestionando lo que Dios ha hecho. Dios se equivocó. Llamó al pastor Joel al pastorado, no debería ser pastor. ¿Ustedes creen que yo no he escuchado eso? Quizás no lo he escuchado literalmente, pero he visto actitudes, no de ustedes. Menos mal, ¿cierto? Espero. Afuera de gente que quizás ni pensaría que yo estaría en este lugar. Pero Dios es el que llama, hermanos. No lo olvidemos. Una iglesia unida no está constituida por creyentes perfectos, sino por un liderazgo de hombres pecadores que fueron llamados y reconocidos por la iglesia, como lo ha sido la nuestra, pero además por hombres que están formándose como cualquier creyente en la iglesia local. Usted se está formando aquí, pero los ancianos también están formándose. Y esperamos que lleguen a la altura de la plenitud de Cristo. Junto con el pastor, todos, hermanos, debemos llegar a la plenitud de Cristo. Sexto, Dios es sabio, inmensamente sabio, porque cuando comprendemos por qué es necesario un liderazgo plural, podremos comprender que un pastor no tiene todos los dones y necesita de la ayuda de otros ancianos para apacentar la grey del Señor. Y yo eso lo agradezco un montón, hermano. Déjeme comentarle que antes de llegar acá, yo estaba trabajando en una iglesia en donde era pequeña y no tenía ningún anciano. Conversaba en la semana, porque muchos de estos temas trato de conversarlas con otros hermanos, con otros pastores serios. Uno de ellos, el pastor Ricardo Daglio, y me decía, Joel, me gustaría estar ahí porque tienes muchos ancianos. Yo no tengo ni uno, me dice. La realidad muchas veces, hermanos, es que se adolecen a veces de personas que ayuden en esta área. Y nosotros somos bendecidos al tener un buen equipo pastoral. Me quedan 3 puntos solamente. Hermanos, ¿qué debe hacer una iglesia entonces por ellos? Dije, orar por ellos, animarles, no achacarlos. Tú no eres anciano. Cuidado, hermanos, con eso. Dios te llamó, Dios te va a capacitar. Después dice el texto aquí, exhortándonos incluso. ¿Qué quiero decir con esto último? Hermanos, nosotros no somos perfectos como pastores, como ancianos, como presbíteros. Si hay algo que quizás debamos mejorar, siempre va a ser bueno que tú te dirijas a mí y me digas, pastor, hiciste un acorde mal, ¿cierto, Israel? No. O no sé, te equivocaste en esto, quiero decirte que esto no me gustó. Uno, hermanos, cuando alguien le dice eso, uno puede leer el respeto en las personas. Pero a veces lo que uno lee o observa no es eso, sino simplemente es una crítica simplemente para hundir. Nosotros, hermanos, como ancianos, no podemos no dejar de ser enseñables, todos, y debemos aprender. Yo no he terminado de aprender. Y si usted tiene algo que decirme, pobre que me lo diga. No, dígamelo, hermano. Dígamelo, por favor. Dígale al anciano, hermano, veo esto que debes mejorar. Hazlo. Pero uno va a notar, hermano, el respeto en ese sentido. ¿Qué es lo más fácil, hermano? Murmurar, ¿sí o no? ¿Te fijaste? ¿Te fijaste en esto? Hermanos, evitemos eso. Recuerden cuando Pablo dice que, ¿cuál es el énfasis? ¿En qué debemos ser solícitos? En guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Lo que voy a decir sirve? ¿Lo que voy a decir va a ser de bendición? ¿Lo va a tomar bien la otra persona? ¿Es maduro la otra persona? Ahora, termino con estos dos. Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes, plural, sométanse a ellos, plural, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas. Procuren hacerlo, ¿cierto?, de manera agradable y no penosamente, porque esto sería, por supuesto, muy trágico para la iglesia. Y finalmente, 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Reconocer significa invitarlo a la once, hermano. No. Significa darle el honor y respeto que merece, hermano. Dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis, ¿se acuerdan? En alta
estima. Aunque no parezca, pero hágalo, hermano. Hágalo, por favor. Es palabra de Dios, no es palabra mía, hermano. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender. Queremos una iglesia unida, queremos una iglesia sana bíblicamente hablando. También debemos protegernos entre nosotros y orar por quienes nos presiden. Oramos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque siempre ella es útil para corregir, redarguir y enseñar. Ayúdanos a mis hermanos, sin duda, Padre, a poder valorar a nuestros líderes. En este caso, tenemos a preciosos hermanos que tú los has llamado para este papel. El hermano Saúl, con sus años también, al hermano Hugo, al hermano Carlos, al hermano Cristian Leal, al hermano Guido también. Gracias, Señor, porque tú los has puesto en esta iglesia. No ha sido algo humano, Señor. Ha sido algo que tú has querido. Gracias, Señor, por traerme a este lugar, aún siendo y teniendo tantas debilidades, Señor. Pero te doy gracias porque el modelo y patrón que tú nos enseñas en el Nuevo Testamento es tan sabio, Señor. Y por eso entendemos qué es lo mejor que podemos hacer. Padre, ayúdanos como equipo a mejorar, sin duda, en nuestro carácter, en nuestro testimonio y también en nuestro conocimiento de ti. Pero también ayuda a la iglesia, Señor, a entender y a valorar a sus líderes. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia sana en todo el sentido de la palabra, para que podamos bendecir a otros y para que por tu palabra podamos crecer e impactar a este mundo que necesita de ti. Muchas gracias, Señor. Amén.